Mm. Ok, ¿ya se ve ahí? Hello, hello, ¿se ve? Sí, ahí se ve bien. Ok. Se ve muy bien. Ahí. Perfecto, dirijillo. Ok, bueno. Estamos entonces, para que nos ubiquemos, ¿verdad? La primera sesión de comunicación específicamente. Es el material que tenemos en nuestro entorno de mediación virtual que tenemos acá. Hay una segunda sesión que, bueno, ahorita lo vamos a ver. Si ustedes le hacen clic acá, literatura y política en América Latina, nos va a abrir esta pantalla, esta página. Aquí hay varios material que está planteado, digamos, como parte de la unidad 1, está dividido en dos grandes secciones. Una, que es teórica, esta primera de acá, arte, representación y sociedad, y es un poco así como el profe Jorge hizo el otro día, su punto de partida teórico desde la reflexión de qué es la historia y verdad, cómo abordar la historia, etcétera, pues más o menos nuestro trabajo, esto es lo que vamos a ver ahora, sobre cómo vamos a abordar el arte en general, la literatura específicamente, pero el arte en general en el área de comunicación. Un detallito, ay, ya se me olvidó, vaya, no importa, ahí me acordaré. Entonces, bueno, esa es la primera parte, que es lo que vamos a conversar hoy, y la segunda, que es para la próxima sesión de comunicación, es esta parte de independencias, naciones e identidades. Perdón, la dinámica en comunicación y lenguaje está pensada para que lo manejemos de forma asincrónica en general. O sea, vamos a tener 4 sesiones, pero estas sesiones son más de guía, más de tutoría de parte mía en general sobre comunicación, alguna explicación de algunos conceptos o cosas por el estilo. Pero el grueso del trabajo es para que ustedes lo hagan de forma independiente. Esto lo he ido depurando justamente porque a principios de esta pandemia, cuando nos vimos obligados a meternos a la virtualidad de un solo patadón, ¿verdad? Pues todos los profes hemos ido aprendiendo sobre la marcha, digamos, y depurando nuestras metodologías. Yo recuerdo que, digamos, en una paginilla ahí de esas que tienen los estudiantes donde lo califican a uno, me fui a ver recién terminado el primer semestre, la primera calificación que me hicieron y fue, bueno, una de las peores calificaciones que he tenido en mi vida. En general, yo he tenido muy buenas calificaciones como profe, de 9 para arriba, digamos, y esas calificaciones que me tenían en esa página eran como 7 y resto. Y yo, changos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, ¿verdad? Como dijo Rondamón. Y entonces me voy a ver y la queja principal era que había muchísimo material y era mucho material que yo había dejado más bien como apoyo, nada más, o que yo, según yo, estaba, aportando mucho, facilitando, que va, más bien se volvía abrumador. Y entonces a partir de ahí, mi dinámica, pues he empezado a depurarlo y una de las cosas que he preferido hacer es el trabajo que sea asincrónico. ¿Por qué? Porque así cada uno de ustedes puede bajar el material y poder leerlo independientemente de que tengan o no tengan conexión. Es parte de la dinámica, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si vemos en esta parte de acá, abajo de la unidad 1 viene esta parte donde se dice descargar el material. Esto baja un archivo comprimido zip, que incluye todas las lecturas en PDF. El tema es que hay material que no está en PDF. Digamos, por ejemplo, hay algunos videos documentales por Acochis, ¿verdad? Estos sí están, hay algunos documentales por acá. Por acá hay unos archivos de imágenes que vamos a ver con mayor detalle, digamos, en la próxima sesión, digamos, que nos aterrizan un poco más en el material. Y en el otro caso habrá canciones, videos
o cosas de estas que me encantan. Por ejemplo, una de las cosas que descubrí, yo siempre, ya los otros profes lo han notado, me encanta esto de trabajar con mapas, con Google Maps, por ejemplo. Entonces, eso es París y eso que están viendo ahí es el Museo del Louvre, al fondo. Todo eso es el Museo del Louvre. Acá está uno de los arcos del triunfo en París. Si ustedes pueden irse a recorrer por ahí, anda ¿qué se me hizo? Por Quiringa. Bueno, por ahí atrás está aquí, vamos a corrernos por acá. ¿Ve? Ahí está. Ese que está ahí es el río Sena, el famoso río que atraviesa la ciudad de París. Este es el Sena. Esta vara es increíble ya, o sea, ¿por qué? Porque esto nos permite, ya lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos de arquitectura, de ese tipo de arquitectura que está aquí, que es arquitectura neoclásica, que está muy vinculada con un movimiento filosófico que se llama la Ilustración, que está muy vinculado con las revoluciones, la Revolución Francesa y diferentes revoluciones de América Latina y en Estados Unidos. Ya llegaremos ahí. Pero en fin, esa es parte de las cosas que uno ha podido ir aprendiendo, digamos, y recuperando, digamos, de la virtualidad. Entonces, como les digo, hay material que está disponible. Todo el material que les puedo yo dar está disponible acá en este PDF, pero las páginas estas tienen videos, mapas, etcétera, que buscan ser, como ven, material complementario. Ahí, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, ¿qué fue? ¿Qué fue? Ah, ok, sí, es importante. Como hemos estado, ¿verdad? Con como si no hubiera bastado con la pandemia, incendios, la guerra ya en Ucrania, la crisis alimenticia, la crisis de los contenedores, como si no bastara con eso, ahora que tras de todo tenemos un presidente acosador, eh, hackers informáticos están atacando múltiples instituciones del país. Entonces, la U se supone que está muy fuerte en esto. Nos habían llegado un informe inclusive del Centro de Informática a los profes y decía que, por ejemplo, solo en Semana Santa la universidad recibió 114 ataques informáticos, solo en Semana Santa. Todos los repelieron muy bien, muy fácilmente, ya es gente que está especializada y entrenada en esto, pero al parecer, digamos, el ataque que recibieron las instituciones gubernamentales se venía gestando desde hace rato. Es como una especie de virus troyano que se infiltró en las redes del gobierno desde hace tiempo, ¿verdad? Entonces hay toda una cosa complicada ahí por detrás. Por dicha, al parecer, la uno les resultó importante a la gente esa de los Conti. Entonces, por si acaso en algún momento se cayera algo, hay una página Cochis que tengo como respaldo del material, ahí se lo mandé por el chat. En esta página, es una página que yo tengo desde hace tiempo, pero siempre más bien ahora que entramos a la virtualidad, la utilicé para mantener un respaldo de lo que está en mediación virtual. Recuerden, y eso es muy importante, todo lo que se maneja, lo que manejamos nosotros de forma oficial, viene en mediación virtual o es a partir de mediación virtual, son los correos oficiales, todo manejémoslo de esa manera. Por cierto, ya ayer salieron las listas definitivas de los grupos, y todos los que están todos los que son las mismas que teníamos desde antes. Jorge, por cierto, igual en el 23-24 que nos mandaste ahora temprano, no hay cambios de las listas anteriores a las listas nuevas, no hay nadie nuevo, nadie que salga, ni nada nuevo. Es una gran cosa. Entonces Perfecto, ya estamos definidos con esto. Ok, entonces, bueno, como les digo, aquí está el respaldo, ¿verdad? Ahí hay una página, está el programa del curso, perdón, estamos aquí. Programa del curso, instrucciones, los módulos de estudio son estas mismas páginas, ¿verdad? Entonces ahí la pueden ver. Si ustedes van, por ejemplo, digamos acá a 11-12, ahí les sale módulos de estudio. Y aquí está el primero. Y aquí está, es lo mismitico, solo que
pues con otro formatillo distinto del que tiene mediación virtual. Pero bueno, ahí está entonces para que lo tengan, para que lo guarden por cualquier cosa. Si en algún momento se cayera mediación virtual, que a veces pasa, digamos, ayer en la mañana, por ejemplo, estaban en un mantenimiento preventivo a las 10 de la mañana, entonces de pronto se cayó durante cierto rato y de pronto dicen, ay, profe, no tengo acceso a internet, ¿verdad? Bueno, no hay pánico, podemos entrar a esa parte, ¿ok? Entonces, bueno, otra cosa. Si ustedes ven, por ejemplo, digamos, acá al final hay una parte que dice guía de estudio. Esto es un material principalmente para, digamos, la primera parte de esta unidad es teórica. Es digamos, los puntos de partida teóricos, más o menos lo que vamos a conversar ahora, que nos permiten abordar las obras de arte, literarias, arquitectónicas, etcétera, que vamos a ir viendo, o inclusive musicales también, ¿verdad? Y de esta primera parte no hay una guía de estudio. ¿Qué es esta guía de estudio? Vean la cochis. Las guías de estudio, básicamente lo que nos plantean son, pues a partir de las lecturas, digamos, a partir de, por ejemplo, estas primeras lecturas de ideología, principalmente esta de Luis Althusser, la de Theo Van Dyck y de la de Michael Borrowood sobre Gramsci y Bourdieu. Entonces, esta primera guía de estudio tiene, digámosle, no es una pregunta, como instrucciones de trabajo, pensémoslo en esos términos, ¿verdad? ¿Cuáles son los conceptos importantes de las lecturas y cuáles son los conceptos que yo necesito que ustedes vayan apropiándose, ¿verdad? Y que movilicen teóricamente, ¿verdad? En este caso hablamos, perdón, de las definiciones de ideología que dan Althusser y Van Dyck, o sea, estos dos lecturas de acá, y qué las relacionamos entre sí. Compare semejanzas y diferencias y también establecer las definiciones de dominación simbólica de Bourdieu y de hegemonía en Gramsci con base en este artículo que está acá de Borrowood. ¿Right? Estos materiales son de apoyo, es importante que los vean porque la verdad, digamos, es la historia de las cosas, es cortico, dura como 15, 20 minutos, una cosa así. Y es importante, digamos, como para que vayamos abordando de forma más crítica nuestro entorno. Yo sé que, y ya lo hemos hablado también, y lo conversaba el otro día el profe Jorge, aquí suena que todos somos comunistas y queremos la revolución y no sé cuánto. No es tan así. Además, una revolución armada es una cosa muy complicada. En fin, es toda una discusión ética, etcétera. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué partimos, por ejemplo, digamos, del materialismo dialéctico del que hablaba el profe, marxismo inclusive, que hablaba el profe Jorge? ¿Por qué partimos de estos puntos o de estas bases teóricas? Porque yo también parto de un materialismo a la hora de analizar la producción artística, los contextos históricos en los cuales se producen las obras de arte. Primero, básicamente porque tenemos que ser críticos. Nuestra época es una época que está al borde de una crisis, estamos en una crisis, no solo la crisis de salud, sino que estamos al borde, bueno, ya estamos en una crisis ambiental, ¿verdad? Hay crisis alimenticias, hay crisis políticas, etcétera, múltiples tipos de, hablamos de seguridad, etcétera, el empobrecimiento masivo de grandes partes de población del planeta, en nuestras propias, digamos en Costa Rica, en nuestros propios países también, ¿verdad? El empobrecimiento masivo, por ejemplo, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, provoca migraciones, algunas se van para Estados Unidos, otros para México, otros se vienen para Costa Rica también. Entonces, que mucha gente dice, es que más allá del prejuicio, digamos es que los nicas vienen a robar, oye, se vienen las maras o algo por el estilo, ¿verdad? No todo hondureño, salvadoreño es parte de las maras, ni todo nica es ladrón. Por supuesto que hay ladrones nicas, como hay gente nica, súper tuanis, intelectuales maravillosos, gente súper buena nota. Lo mismo que en cualquier parte del mundo. Hay un montón de ticos maravillosos y un montón de ticos hijueputas. Valga decir, por un ejemplo, para que lo tengamos bien presente, Oscar Arias, que es uno de los más grandes hijueputas que ha dado nuestro país. Valga la redundancia. ¡Ja! Viejo maldito.
Es un némesis personal mío. Yo creo que si me lo encuentro en la calle le meto un guamazo y después me arrestan, te fijo. O me detienen antes. En fin, dejemos el exabrupto político anti-Oscar Arias. ¿De qué se trata entonces? De que tenemos que ser críticos no solo de nuestro entorno, de nuestro sistema, de nuestro contexto histórico. Perdón, por cierto, cualquier pregunta o comentario que tengan, siéntanse en libertad absoluta de hacerlo por el chat o levantan la mano y ahí vamos conversando, ¿ok? Entonces, bueno, el tema, digamos, de abordar críticamente no solo nuestro contexto histórico, y esto es clave, ¿verdad? También se trata no solo de abordar críticamente nuestro contexto histórico para encontrar los errores, los problemas, las inconsistencias que suceden acá. Constantemente ustedes oirán que dicen, es que los de la Universidad de Costa Rica son un montón de criticones, todo lo critican, no se le queda bien nunca, y todos los partidos políticos nos tienen enjachaditicos, ¿verdad? No crean que es una cosa que nos dicen, PROPAC, olvídese, el PAC nos tiene odiados en algún momento también, y ni qué decir Liberación. Liberación nos odia, pero tanto, tanto, y el movimiento libertario. Oscar Arias, por ejemplo, lo abuchearon ahí en Radio Universitaria una vez que según él vino a ser entrevistado, pero le pegaron una abucheada apocalíptica, ¿verdad? Ni qué decir, por ejemplo, Figuerillos o cualquiera de esos. No. Los políticos no nos quieren porque nosotros señalamos los errores de todo el mundo. Y esto es importante. ¿Por qué uno debe andar señalando los errores de todo el mundo? Porque es la única forma de arreglarlos, de corregirlos. Toda sociedad, no solo la nuestra, toda sociedad tiene problemas, tiene dificultades, tiene agujeros, tiene marginaciones. Si no existen mentes lúcidas que encuentren estos errores, estas discontinuidades, estas fragmentaciones, estos abusos, ahí se quedan y la gente sigue creyendo como que viven en el país más feliz del mundo, ¿verdad? Sea que viven en Costa Rica o que viven en Estados Unidos. En Estados Unidos creen que viven en el país más feliz del mundo y tienen masacres estudiantiles en casi todos casi todos los años en algún colegio y es horrible, ¿verdad? Y aún así se cree en el país más feliz del mundo. Y ni qué decir los riesgos de atentados terroristas o cosas semejantes. Eso es parte de lo que tiene que ver con lo ideológico que vamos a conversar ahorita. Entonces, bueno, les decía que las guías estas de lectura, volviendo al tema formal, nos ofrecen estos conceptos que son puntos de partida críticos para abordar las obras de arte y sus contextos específicamente. Ya inclusive, por ejemplo, esta segunda parte de esta guía de estudio inicial trabaja sobre este concepto de civilización barbarie, que es de Questacochis. Eso lo comentaremos en la próxima sesión. Y el componente ideológico detrás de esto. Ahora, si ven, por ejemplo, la evaluación, ahí viene de una vez el enlace para la actividad evaluativa 1. Esta actividad evaluativa 1 no solo lleva esta guía de estudio, sino que además, ya les digo, que chemicho, Investigation Academic, Filosofía, Historia de la Cultura, unidad 2. Son estas dos. La unidad evaluativa, esta no es la guía. Esta actividad evaluativa lleva, bueno, si ustedes bajan ahí el material, ahí viene incluido, lo voy a poner a coches para que lo veamos más rápido. ¿Qué es esta? Bomba. Ok, si ustedes ven esta guía, esta actividad evaluativa tiene básicamente dos partes, o sea, vale 10% cada una de nuestras evaluaciones de comunicación. Son dos grandes evaluaciones, una que reúne estas primeras 3 guías de estudio y una de la última guía de estudio. Entonces, ven, aquí tienen que incluir la guía de estudio de este tema 1, que es esta, ¿verdad? Y la guía de estudio del tema, las dos guías de estudio, porque este tiene 2 guías de estudio del tema 2. Este es el tema 2 que están viendo acá. Esta unidad 2 tiene una guía de estudio acá, que se llama Las vanguardias contra la modernidad, y otra guía de estudio aquí más abajo, que se llama Arte y Política, Revalorar América. Cada una de estas, bueno, abrámoslas aquí para que las vean. Estas son las 2 guías de estudio, La vanguardia contra la modernidad, y esta es la de arte y política.
Entonces, bueno, eso tiene que ver justamente con un trabajo sobre estas lecturas que están acá, videitos, material, imágenes, ya lo iremos viendo en su momento. Entonces, ustedes realizan estas es en grupos, ¿ok? En mi caso, las evaluaciones las vamos a hacer según los equipos de Tesina, ¿ok? Entonces, en equipos, por equipos, van haciendo la guía 1, esta guía 2 y esta guía 3, con base en los materiales de cada uno. Y la evaluación dice, adjunten en PDF esas lecturas, perdón, esas guías, todo lo que ustedes elaboren siguiendo estas guías, me lo mandan y después escriben un ensayo con base en estos temas que están a cochis. Esas primeras guías valen 2% cada uno, y 4% vale el ensayo final. ¿Ok? Preguntas al respecto por ahora. Eso también volveré a repasarlo y explicarlo de nuevo en su momento. Desde ahora, eso sí les digo, pueden empezar a trabajar todo lo que ustedes gusten. Por eso es la lógica, digamos, de que sea asincrónico. Si ustedes, por ejemplo, observan a eso iba, Maripaz, si observan esta actividad evaluativa, aquí viene, la fecha de entrega es el 24 de junio. Falta un montón de tiempo, tienen un montón, vean, 59 días y 13 horas tienen todavía para trabajarlo, 2 meses básicamente, esta primera evaluación. Entonces la idea es que ustedes puedan manejarlo de acuerdo con su propia dinámica, con sus propios tiempos, etcétera, ¿ok? Otra cosilla importante, sí, la clase se está grabando, o sea, otra cosilla importante es, hay una entrega, uno de los documentos que deben entregar acá en esto de, de la actividad evaluativa, ya se los voy a enseñar para que lo vean. Chongile, no está aquí. Mm, mm, Ajá. Ven. Un segundito para buscarlo porque no lo encuentro. Ah, ya sé por qué tiene que estar. Ay, me lleva la chancleta. No. Ah, aquí. Debería estar aquí. Ah, aquí está. Vamos a ver. Yes. Ok. Ajá. Voy a compartir un segundito el Mind Word. También de coches. Ponga. Y ok, ahí están viendo algo que dice tabla de participación y aportes, ¿sí? Sí, profe. Ok, pura vida. Sí, Maripaz, son las 3 guías y el ensayo para ese día, exactamente. Entonces, esto es importante, porque, digamos, la idea, vea que, aquí tienen que poner la materia comunicación y lenguaje, docente MOA, equipo, ustedes el equipo de Tesina, evaluación, y ahí le ponen, digamos, evaluación 1, actividad evaluativa 1. Y aquí ponen el carné, el nombre completo de cada integrante y la descripción de su aporte para la evaluación y la nota que le ponen ustedes a cada compañero. En el mejor escenario posible, básicamente los 8 integrantes del equipo van a haber trabajado súper tuanis, todo el mundo aportó y todo el mundo, ustedes se ponen un 10 y se jalaron un brete tan bueno que yo les puse un 10, entonces todo el mundo tiene 10. Pero supongamos que se jalaron un brete muy bueno y tienen un 10, pero un compañero, por la razón que sea, ustedes deciden, porque digamos, si de pronto, por ejemplo, el compañero trabajó mucho, pero tuvo un problema de salud, por decir algo, y entonces tuvo que disminuyó su participación por eso, ustedes decidirán si les bajan en eso o si dicen, no, no, manda huevo, el compa se portó como los grandes al principio, pero fue algo fuera de su control, entonces le mantienen el 10. Algunos se despistó diciendo, yo no puedo ayudar porque tengo examen de cálculo y entonces no hizo pero ni porra, entonces te lo pusieron un 1 de puros sapos, ¿verdad? Pues yo le hubiera puesto un 0, pero digamos que ustedes de buena nota, jugando buena nota, le pusieron un 2. Entonces, si el equipo entero, la evaluación completa, obtuvo un 10, entonces todos tienen un 10, excepto el compañero que solo tuvo un 2, va a tener un 2, ¿verdad? Ok. Pero si la evaluación, la nota que yo les pongo es un 9, este,
la nota que ustedes se pongan aquí es el porcentaje de la nota que yo les voy a poner, ¿ya? Si ustedes se ponen un 10 y yo les pongo un 9, entonces todo el mundo tiene 9. Pero el compañero que solo hizo, digamos, un 2% del trabajo, entonces él va a tener un 2% del 9, que es 1,8. ¿Ok? Y así variará. Si a alguien le ponen un 8 de un 9, el 9 es la nota máxima. Digamos, un 80% de ese 9 es, ¿qué es? 70, no, no, sí, 72 es. Sí, creo que es 72, no, por 8, 72, sí. Un 7,2. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto lo podemos repasar después cuando haya que conversar más sobre la evaluación. Escenario ideal, todo el mundo bretea, todo el mundo colabora y todo el mundo tiene el notón, ¿ok? Esperemos que sea así y nadie se recueste en nadie más, ¿ok? ¿Preguntas hasta el momento sobre el tema formal, la dinámica del curso de comunicación? ¿Todo bien? Está bien. Las Solo good. guías de estudio vienen con instrucciones de cómo hacerlas, ¿verdad? Exactamente, ya le enseño otra de vuelta por acochis para que la vean. Digamos de las vanguardias, dice. ¿Qué es esta unidad que está aquí? Que es la unidad que, digamos, ahora tenemos otra sesión de comunicación para la próxima y después tenemos otra sesión que es donde vamos a trabajar la tercera, vamos a trabajar esto. ¿Ok? Entonces, esta de las vanguardias dice, por ejemplo, lean los textos, bla, bla, todo el material que se les da ahí y a partir de ese material expongan, ustedes tienen que ir explicando las razones por las cuales las vanguardias se oponen a la racionalidad moderna y al progreso capitalista. Esto es algo que vamos a explicar, que viene explicado aquí en los textos, en algunos videos y además hay un material que les elaboré yo, digamos, por ejemplo, que viene explicando aquí el contexto de la Primera Guerra Mundial, el problema, digamos, existencial a nivel del mundo que implica la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1929, el inicio de la Gran Depresión en Estados Unidos, ¿verdad? Y cómo esto afecta al mundo, viene aquí y cómo las vanguardias son movimientos artísticos que se relacionan o que tienen que ver con este proceso de crítica a la Gran Guerra y al mundo moderno a partir de eso. Eso está explicado en diferentes de estos materiales, ¿verdad? Y aquí también ves, por ejemplo, hay una pregunta específica, una guía de lectura, digamos, de una de las lecturas literarias, que es esta de Alejo Carpentier, que se llama Viaje a la Semilla. Y hay otra lectura acá, perdón, otra guía de lectura específica para un poema que viene acá de Octavio Paz que se llama El Cántaro Roto. ¿Ya? Entonces, así es como está la unidad. Digamos, en la evaluación, ustedes bajan acá este documento, este archivo comprimido zip, ahí el documento incluye este PDF de la evaluación, no, este es el de la guía. Y ya lo cerré. Ay, me lleva la chancleta. Vamos a evaluación. Ese material de acá, digamos, de la tarea, incluye este PDF con la guía evaluativa, unas instrucciones generales que pueden ver, ya se las enseño, instrucciones para esto también viene, es una explicacioncita del formato que viene ahí que lo manden en PDF, que en Times New Roman, etcétera, como quiero que lo presenten. Y además incluye también la hoja esa de participación, ese diagrama, ese cuadrito de participación para que ustedes lo pongan. También lo pueden descargar acá, digamos, aquí viene. Esta evaluación los lleva a esta tarea donde en el zip viene todo este material, pero también pueden bajar por aparte las instrucciones y la tabla de participación y aportes. Esa participación y aportes también lo vamos a usar, digamos, en comunicación, lo vamos a usar en todo lo que sea grupal. Si alguno de los otros profes también quiere usarlo, absoluta libertad. Esto de hecho es una elaboración conjunta con la profe Nicole de Sociología, que lo hicimos en el otro seminario con la profe Nicole y con la profe Verónica, en otro seminario anterior, y con el profe Ricardo de Filosofía.
De ahí ha venido evolucionando y entonces ese está ahí. O sea que si alguno de los profes quiere asignarles a los chamacos también una especie de distribución de nota utilizando esa tabla de participación, bienvenidos sean, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta formal? Sobre todo ahí viene esto está, digamos, esta parte de la evaluación viene aquí incluida, ven, está en la próxima vez que, bueno, para la sesión del 14 de junio, ahí está incluida, pero la pueden accesar desde cualquiera de las paginitas estas de comunicación, ¿ok? ¿Todo bien por ahora? Don Pablo, cuénteme. Profe, esos trabajos que son en grupo, Ujú. ¿los tienen que subir todos los No integrantes solo del el grupo coordinador. solamente el coordinador lo sube Exacto. con el nombre de todos y ya? Exactamente. Vale. Ahí le ponen, ustedes cuando lo elaboran, pueden hacer una portadilla si quieren ahí y le ponen todos los integrantes eh, y pero lo que tienen que subir, digamos, por ejemplo, vamos a ver si lo puedo ver como estudiante, papel. ¿Cómo se ve? Porque yo estos barras nunca los he visto. Estoy como student. Entonces aquí, bueno, ven, acá, entonces si yo fuera de algún grupo, entonces aquí añadir envío, digamos que yo soy el coordinador y entonces aquí se sube el envío. Puede ser un archivo sí, puede ser un archivo RAR y ustedes le ponen ahí, qué sé yo, evaluación, comunicación, evaluación 1 de comunicación, qué sé yo, equipo 7. Entonces lo suben ahí y ya eso fue. Y después guardan los cambios y ya se la entrega y todo bien. Si hubiera algún problema ahí, que de pronto es que a veces pasa, ay, profe, es que no es que subimos mal uno de los archivos, etcétera, y ya el sistema no nos está dejando subirlo. No pasa nada. Ustedes me escriben un correo, me dicen y me mandan el correcto y no me dicen, profe, porfa, ignore el que está ahí arriba, este es el correcto que está aquí. ¿Cómo se asignan los grupos? Los grupos ya están asignados, José David. Vamos a ver a coches, ¿dónde estoy yo aquí? Su grupo usuario, esto es otra vara. Vamos aquí. Mis internos virtuales, los grupos, aquí están todos. Cada quien está en su grupo, a menos que, vamos a ver. Catalina Bermúdez Pérez está por Acochis, no. María José Peraza y Jaide Cristina Díaz son las únicas que no están a coches, que no están asignados en grupos. ¿Alguien la conoce? ¿No saben nadie de nada? Ok, voy a asumir que no. Solo toque, José Eduardo, haceme la pregunta, por favor, abierta para todo el mundo, para entender bien, porque no te entiendo bien la pregunta que me mandaste por chat. Profe, que Ujú. usted dijo que el coordinador, bueno, que solo el coordinador sube la guía, Ajá. pero el coordinador se encarga de subir la guía de cada uno de nosotros o entre todo el equipo hacemos una sola guía. Claro, sí, no es que van a subir 7 guías, una por cada integrante del equipo, no. Las guías se hacen grupales también, las 3 guías se hacen grupales, el ensayo se hace grupal y el Ok. coordinador sube el material que corresponde a todo el grupo, ¿ok? Ok, muchas gracias. Ok. Sí, no, Dios libre, ¿sabes? Yo revisando, no sé qué, casi 90 guías de estas que son, no, Dios, Satanás, no. Alejandro. Sí, profe, entonces, digamos, cada tema específico de las 3 guías que lleva la primera actividad, Ujú. tienen su clase respectiva, su explicación, pero no tienen, o sea, nunca se suben individualmente, siempre es todo junto en un documento. Exactamente. Ok, O sea, gracias. cada guía, digamos, ustedes me suben un documento para la guía 1, un documento para la guía 2. A ver, tienen que mandármelo en un zip. Es un archivo comprimido, si lo ven aquí, ¿verdad? ¿Qué se me hizo? La evaluación, acá está. Saben manejar un zip, ¿verdad? O sea, es nada más de echar los documentos en el archivillo comprimido ese. Lo que ustedes suben, aquí vienen las instrucciones
Ay, que se me hizo lo de la evaluación. Acá está. Lo que ustedes ven aquí, los documentos que se les solicitan deben ser incluidos en un archivo zip o RAR, bla, bla. Ahí viene el formato en que tienen que presentarlo y que debe incluir los nombres, carnet, etcétera, etcétera. Ojo con redacción, ortografía y demás, ¿verdad? Pero entonces, en el archivo comprimido ustedes me suben la guía 1, la guía del tema 2 y la guía del tema 3. Y además suben el ensayo. Eso lo meten en un archivo comprimido y eso es lo que el coordinador sube a mediación virtual. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Sí? ¿Todo clarito? ¿Todo el mundo? Good. ¿Algo más? Nos echamos al agua de una vez, entonces, empezar a discutir sobre el arte y su contexto. ¿Cuál es? Sí, aquí estamos. Ok. Entonces, bueno, este es el material y ahí lo veremos, por ejemplo. Vamos a ver. Inicialmente partamos de lo siguiente. En ese se llama arte, representación y sociedad. Primero, una aclaración importante. El arte, por supuesto que el arte tiene un componente, digamos, de genio personal. Nadie va a decir que no, no es lo mismo, qué sé yo, Mozart que, no sé, Bad Bunny, digamos. Hay un componente de genio personal, por supuestísimo, sin la menor duda. Pero también Mozart, en su contexto histórico específico, él hacía ciertas cosas, porque es lo que le permite su contexto específico. En algún lugar había escuchado yo, por ejemplo, de esas especulaciones raras que hace la gente, que decían que, por ejemplo, si el gran compositor del romanticismo alemán, Richard Wagner, hubiera nacido hoy en día, habría sido metalero. Y no habría hecho ópera, sino que habría sido metalero. No los No, no, podemos saber nunca. no, ¿Perdón? hubiera hecho música para cine. Para cine, ¿vos crees? Por supuesto. Sí, puede ser. John Williams es una imitación burda y barata de Wagner. Ah, qué grande y qué fuerte. Pero Así sí, es. sí, tenés razón, sí, John he hecho la relación. John Williams es un genio, pero la música de John Williams es un plagio de Wagner. Es un wannabe Wagner. Es correcto. Ah, ok. Bueno, por ejemplo, ven, entonces, bueno, este tipo de ideas justamente nos plantean que, digamos, Wagner en su momento hizo sus grandes óperas porque era lo que él sentía que su contexto le ofrecía y le permitía expresar mejor. Entonces, no solo hay un componente de genio, sino además un componente de lo que permite el contexto, pero además hay otra parte y es que, digamos, Wagner vive un momento histórico que se llama el romanticismo. Y es bueno, no es un momento histórico que se llama así, es una corriente estética, filosófica, digamos, que es el romanticismo. Y una de las cosas que hace el romanticismo es valorar lo nacional, las tradiciones propias, digamos, que integran o definen cada uno de los nacientes o de lo que se están empezando a llamar países en el mundo. En América Latina, por ejemplo, digamos, uno de los elementos, digamos, en Argentina, uno de las músicas que se comienzan a rescatar son las músicas que tocaban los gauchos. En poesía se rescata la poesía gauchesca, por ejemplo. En Alemania, por ejemplo, Wagner lo que hace, por ejemplo, con algunas de sus obras, como El Anillo del Nibelungo, es, por ejemplo, indagar en la mitología que da origen a lo que él considera que es Alemania, ¿verdad? Que va a buscar ese, digámosle, espíritu alemán, ¿verdad? En teatro, por ejemplo, estaba uno de los grandes escritores del romanticismo alemán, que es Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, que escribe Fausto, y Fausto es toda una exploración, digamos, de la Edad Media alemana, pero además del vínculo con la magia y con de hecho, es una de las obras cumbres de la historia de la literatura en general. Y cierra, digamos, es el mae que le vende el alma al diablo, primero por juventud, después por amor, después por belleza, después por sabiduría,
básicamente anda buscando aquello que lo haga feliz. Y después de recorrer un montón de cosas, el momento en que verdaderamente se siente pleno es hacia el final, cuando trabaja, es como, queda nombrado como rey de una comarca y comienza tiene una inundación y entonces el propio rey va a trabajar con su pueblo codo a codo, tratando de, perdona Carlos, te voy a mutear ahí, que se oye de vez en cuando el papel. Goethe entonces el personaje Fausto, cuando es rey y está ahí trabajando codo a codo con su pueblo, ahí es donde él se siente pleno. Y entonces es en la unión con su nación, con su gente, ¿verdad? Con su país, ¿verdad? Con su pueblo, donde él siente la realización máxima. Entonces, bueno, ahí viene toda la historia, no voy a entrar en detalles, pero el punto es que la preocupación por lo nacional es algo fundamental en el romanticismo. Hoy en día... Nada más para meter un poquito la mano, Melvin. Dale. Okay. No, y es que acordémonos que todo este nacionalismo, todo este concepto de lo alemán, de lo que está hablando Melvin ahora, Alemania no existía, de hecho. Exacto. ¿Verdad? Alemania fue de alguna manera una creación un poco, digamos, romántica y posromántica, ¿verdad? Como Italia también. Correcto, Italia tampoco existía. Entonces, estaba Prusia, el Imperio Austrohúngaro, había toda y después toda una serie, una cantidad gigantesca de principados, ¿verdad? Y de diferentes, y de naciones de diferente tipo, ¿verdad? Que todo eso era como la gran Alemania, y que de alguna manera el movimiento romántico, que es un fenómeno, vos estás hablando de la parte alemana, el fenómeno que es fuertísimo, tiene mucho que ver con esta creación de un imaginario de qué es lo que es Alemania, ¿verdad? Y eso, y vos que mencionaste América Latina, es el mismo fenómeno, ocurre en América Latina, en las artes, pero está un poquito desfasado, o sea, ocurre después en el tiempo, de tal manera que aún en el siglo XX tenemos muchas manifestaciones del romanticismo en América Latina, cuando ya era un fenómeno que ya había pasado en Europa, ¿verdad? No solo eso, sino que, digamos, el romanticismo en América Latina es un arroz con mango rarísimo, porque no vamos a entrar en detalle acá, pero digamos que una de las características fundamentales del romanticismo es la exploración de las emociones humanas. Para que lo tengan más claro, no canta un gallo. Piensen, por ejemplo, en Poe. Poe, digamos, tiene textos de terror, que justamente es una de las emociones. El romanticismo no tiene que ver con romance ni amor, nada más, porque sí tiene que ver con eso, por supuesto. Explora el amor, pero además el terror, la angustia, etcétera, ¿verdad? Esas son las exploraciones del romanticismo, y lo hacen en oposición a la racionalidad que promovía el movimiento artístico y filosófico anterior, que era la ilustración en filosofía, y en arte se llamaba el neoclásico. Ya lo veremos después con mayor detalle. Ellos promovían la razón. En América Latina, para que se hagan una idea, los románticos eran racionalistas, que es una cosa, es un arroz con mango que solo ellos entienden cómo y por qué funcionaban, ¿verdad? Pero sí, es una cosa complicadísima. Por eso justamente después aparecerá con más fuerza acá el movimiento modernista con Rubén Darío, que es una especie de romanticismo 2.0, digamos. Pero bueno, ¿algo que quisieras agregar, Carlos, a eso? No, la importancia de lo que es lo oscuro, lo siniestro, lo terrorífico en el romanticismo, ya que estamos hablando del romanticismo, y que, por ejemplo, que dos libros que están en la pura fundación del romanticismo, vos hablaste ahora de Fausto, ¿verdad? Que tiene que ver con Mefistófeles, ¿verdad? Pero también textos que todos conocerán, me imagino, de alguna manera, Frankenstein, ¿verdad? Frankenstein es de los primeros, sí. Y Drácula, ¿verdad? Drácula es a finales del siglo XIX, de hecho. O sea, pero el de Bram Stoker es a principios del siglo XIX, entiendo yo, ¿no? No, 1895, si no me equivoco. Sí, okay, bueno, ok, perfecto. Pero es justamente eso, el siglo XIX es un siglo del romanticismo. El romanticismo es súper fuerte, y justamente porque digamos, en términos de contexto, la revolución industrial a nivel mundial promueve el racionalismo con mucha fuerza. Entonces el romanticismo sigue manteniéndose y se sostiene desde finales del siglo XVIII hasta inclusive, bueno, yo inclusive planteo que hay
rasgos románticos en el cine de principios del siglo XX, en el cine de las vanguardias, por ejemplo, ¿verdad? Ahí hay por ejemplo, un gran director alemán que se llama Friedrich Wilhelm Murnau, que hace la primera película de Drácula, que es el Nosferatu, y hace un Fausto, y Pero etcétera, ¿verdad? Eso ya sería expresionismo, ¿verdad? Exactamente, pero digamos, Con eso. Ya revaloran. Ya sé cuál es el texto que estaba enredado yo, del Vampir, que es de Marchner. Ese, sí, ese primer vampiro, sí. 1819, entonces también se encuentra ahí a la pura par del Frankenstein. Correcto. Sí. Entonces, bueno, esta reflexión sobre, como dice el profe, lo oscuro, lo misterioso, etcétera. Inclusive, por ejemplo, hay uno de los grandes escritores del romanticismo en España, Gustavo Adolfo Bécquer. Él tiene sus dos tendencias, son las rimas, que son de amor, y las leyendas, que son de misterio sobrenatural y cosas por el estilo, como Poe. ¿Ok? Y perdón, no puedo no decirlo, y Goya, que vos hablaste. Ahí está. Correcto. Aquí está justamente Goya. Y era un poco, aquí quería empezar, entrarle, digamos, directamente, ahora que ya el profe Carlos lo menciona. Ese cuadro que está ahí es Francisco de Goya. Personalmente, uno de mis, si no mi pintor favorito, uno de mis pintores favoritos. Creo que por ahí, por cierto, hay una exposición en este momento que se está realizando de grabados de Goya y de Dalí, dos de los artistas españoles más importantes a nivel mundial. Se está exponiendo en Costa Rica en el Museo de Jade, y es abierto para que vayan y aprovechen. Pocas veces nos toca en Costa Rica tener acceso a arte de veras, como estos clásicos digamos, del siglo XIX, por ejemplo, o de principios del siglo XX. Entonces aprovechémoslos, ¿verdad? Ya que exposiciones de este tipo difícilmente llegan acá. Para que le saquen las ganas ahí, ¿ok? Él tiene uno muy famoso que es el de Cronos, comiéndose. Sí, Saturno devorando a sus hijos. Ya se lo pongo por ahí para que lo vean. ¿Qué se me hizo? Usted no está aquí. Tengo yo ese aquí. No lo tengo aquí. Romanticismo. Entonces. Qué vacilón, les pega mucho eso del. ¿Reconocen más que ese de los fusilamientos? Pero bueno, Goya, hay otro, por ejemplo, otro artista famoso del romanticismo, digamos, de mis favoritos, que es Gustave Doré, un ilustrador francés, que es de los papaces de los tomates, así, del romanticismo así fuerte, ¿verdad? La Divina Comedia. Voy a enseñárseles otro también, entonces, para compartir un new share, y veamos entonces a Doré. Doré tiene grabados, por ejemplo, de Don Quijote, el romanticismo. Una de las cosas que va a hacer es recuperar el barroco también. Don Quijote como héroe que sigue el idealismo medieval y demás. Doré ilustrando El Cuervo de Edgar Allan Poe, justamente con la muerte a la par y los ángeles atrás, ¿verdad? Esto es de El Paraíso Perdido, un poema barroco inglés del poeta británico John Milton. Ilustra la Biblia también, y por supuesto, como dijo el profe Carlos ahora, ilustra la Divina Comedia. Este es uno de los poemas de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, digamos, en Italia. Como pueden ver, es un gigante y medio, y esto es parte de la Divina Comedia. Este es el paraíso, vean ahí Cristo crucificado con todos los ángeles y demás, ¿verdad? En fin, y bueno, hay otro montón Doré es un gigantesco, en fin, me emociono yo y me voy en el viaje con Doré. ¿Por qué escojo este texto, esta pintura, digamos, de Goya? Goya es uno de los primeros pintores, si no el primero, uno de los primeros pintores románticos en España, y una de las cosas que que podemos notar, por ejemplo, acá, es un contexto político. Esta pintura la hace Goya en conmemoración de la invasión que hace Napoleón Bonaparte de España y la masacre
que hace, digamos, este cuadro, por ejemplo, Goya tiene otro que es, vamos a ver, por aquí debe andar, esto, que es parte de sus grabados que se llaman Los desastres de la guerra. Estas son el tipo de torturas, vean que es un hombre empalado, ¿verdad? O sea, le hicieron una estaca, se la metieron por el recto, ¿verdad? Y le sale la punta por acá atrás y le cortaron los brazos. Eso es parte de las torturas y de las mutilaciones que hacen los, entre comillas, racionalistas franceses, ¿verdad? Cuando invaden España. Y justamente es algo, digamos, de lo que hace que los románticos se cuestionen el valor, digamos, de esa racionalidad, supuesta racionalidad de la ilustración, ¿verdad? Entonces, Goya y los pintores del romanticismo justamente responden a un contexto histórico. Por supuesto que hay un componente de genio, como decíamos, por ejemplo, en Goya, digamos, una de las cosas importantes de Goya es cómo él exagera los rasgos de ciertos personajes porque le interesa que tengan más protagonismo en la pintura, más allá del realismo. El realismo no le importa a Goya, le importa más, y no es que no pueda, porque ya Goya lo había hecho y tiene trabajos maravillosos de realismo, ¿verdad? Pero le importa más expresar la emocionalidad de sus personajes. Ven, por ejemplo, estos que van a ser fusilados, ¿verdad? Primero, este personaje que está en las posiciones, en la posición de un Cristo, ¿verdad? Digamos, semejando los mártires, ¿verdad? Que defienden a España de la invasión francesa, ¿verdad? Y los ojos desorbitados, ¿verdad? Que en este caso son de angustia, pero los podemos ver, por ejemplo, acá más bien como símbolo más bien de salvajismo, si se quiere, ¿verdad? De destrucción, de exageración monstruosa, ¿verdad? Es parte de lo que les interesa a los románticos. Entonces, en fin, ¿a qué quiero ir con esto? Digamos que el arte tiene un componente, por supuesto, del genio personal, como decía, pero también está vinculado con un contexto histórico, es hijo de su tiempo, ¿ok? No hay artista alguno que pueda desligarse de su tiempo. Decía Jorge Luis Borges, porque Borges empieza a escribir, él nace en 1899, él empieza a escribir como de los 20, 30 por ahí, y una de las cosas que andan latentes, digamos, en América Latina, cuando comienzan a inventarse los países, es cómo debe escribir Argentina, cómo debe escribir Costa Rica. Por ejemplo, digamos, Magón y Aquileo J. Echeverría, ellos se preguntaban cómo debe ser la literatura costarricense, y Carlos Gallín y demás, qué quiere decir escribir o describir a Costa Rica y al costarricense. Borges decía, intenté escribir como argentino sin percatarme de que no podía escribir de otra forma. Y eso es fundamental. No hay manera alguna de que uno pueda zafarse de ser costarricense. Yo, por más que yo quisiera, no voy a poder escribir como un francés, porque no soy francés, porque he crecido en Costa Rica, porque crecí en Atillo, porque he bailado salsa, merengue, cumbia desde chamaco, porque he oído rock, soy hijo de mi tiempo, he oído rock desde que tengo uso de memoria. De lo primero que conocí en mi vida, que tengo así uso de memoria, fueron los Beatles, Lavillos, Caracas Boys, porque mi tata tenía discos, unas rancheras por ahí de por medio, algunos tangos y por supuesto, chango, se me fue. Bueno, las barras del Chiqui Chiqui, esa salsa también. Nada más para meterme en Dale. Porque de esto hablamos un poco de la relación con la música, específicamente entre la sociedad de música y viceversa también, ¿verdad? Es cierto que los creadores, sea el arte que sean, son hijos de su sociedad y de su entorno, pero también es cierto que de alguna manera lo transforman y lo moldean, ¿verdad? Porque la relación es recíproca y de igual manera como la persona que está del lado de la apreciación, que está del lado claro. también es parte de ese círculo, digamos, significativo de relaciones y simbólico que no va en una sola dirección, ¿verdad? Que no va en la dirección solamente de decir de que
digamos, desde un punto de vista puramente de materialismo histórico, las condiciones económicas condicionan todo lo demás, pero no es así. También las superestructuras, las artísticas también, de alguna manera generan un círculo energético ahí. Exacto. Eso, hablamos en la clase pasada de música. Eso que menciona el profe Carlos es importantísimo porque inclusive, digamos, hay ciertas perspectivas marxistas, digamos, como muy tradicionales. Voy a poner un ejemplo claro, digamos, como para que entendamos el error de apreciación ese. Cuando triunfa la Revolución Rusa, en la Revolución Bolchevique, allá en 1917, comienzan todas las transformaciones a lo interno de la que se llamaría después la Unión Soviética, ¿verdad? Una de las cosas que reflexionaron Lenin y Stalin después y el propio Trotsky en su momento era el papel del arte en esta revolución, en el estado post-revolucionario. Entonces, una de las cosas que hicieron fue plantear, como señalaba ahora el profe Carlos, ellos creían que al cambiar lo que se llama en marxista la infraestructura, que es básicamente de todo el tema económico y demás, ¿verdad? De político y la base material, digamos, eso, económica. Entonces, que el arte tenía que cambiar porque la infraestructura, que sería toda esta parte de componente económico y demás, ¿verdad? Implicaba necesariamente un cambio superestructural, o sea, un cambio de la superestructura. ¿Qué sería la superestructura? Justamente las prácticas artísticas, las prácticas sociales, vestimenta, etcétera. Y entonces obligaron y sacaron un Ministerio de Cultura que se llamaba el Proletkult, el Ministerio de Cultura del Proletariado, que obligaba a que toda producción artística fuera revolucionaria, digamos, tenía que ser revolucionaria y claramente revolucionaria, como un realismo social. Piensen en Costa Rica en un Mamita Yunay, por ejemplo. Porque ellos percibían que era la única forma de promover la revolución y derrocar a la burguesía y guaraguara. Pero, digamos, los artistas en ese momento, en los años 20, rusos y de varios lados distintos, que eran inclusive antiburgueses, llevaban sus prácticas, sus experimentaciones artísticas por otros lados. Ahí surge, por ejemplo, el abstraccionismo de Kandinsky u otra gente que cuestiona la modernidad capitalista desde otras perspectivas que no eran necesariamente el realismo social. Y entonces esta gente del Ministerio de Cultura Proletaria comienza a perseguir a artistas porque no hacían, según ellos, el arte que debía hacerse post-revolución, sin entender, como dice el profe Carlos, ahora, que las relaciones son, digámosle, multidireccionales. No podemos sugerir nunca que solo la base histórica condiciona a la producción artística, sino necesariamente la producción artística también influye y moldea la base histórica. Los artistas somos partícipes de una sociedad y en algunos casos el arte, y a esto quería llegar, el arte puede funcionar como cuestionador de un contexto social, como crítico de un contexto social o como promotor de los valores dentro de un contexto social. Puede estar al servicio del poder o puede estar en contra del poder. El arte es una práctica compleja y como tal hay que entenderla justamente en esa posición. No todo arte es siempre cuestionador, ni todo arte es siempre al servicio del sistema. Carlos, ¿querías decir algo? Ahí te vi con ganas de... No, eso, o sea, resaltar el hecho de que es que hay una frase que vimos de Simon Fries, que es justamente un musicólogo social de la escuela marxista inglesa, y él lo que dice es, lo que debemos ver no es tanto el qué es lo que la sociedad determina. Él está hablando de la música popular, ¿verdad? La música popular.
sino cómo la música popular nos construye a todos nosotros, individualmente, de alguna manera, ¿verdad? Claro. Porque él está invirtiendo todo eso desde una perspectiva neomarxista, que eso es muy fuerte allá en Inglaterra, ¿verdad? Análisis. Y yo hablé un poco de eso la vez pasada, entonces era nada más como para ponerle El puntico de la idea. el puntico ahí para que los chicos hagan y chicas hagan La relación. la relación, eso es todo. Sí. Carlos, perdona, mae que citas, estamos hablando de la escuela neomarxista, como de los 50, 60 más o menos, entonces. Él es finales de los 60, pero está... De los 60, ok, sí, sí. Jorge. Sí, sí, no, yo quisiera comentar que, bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene de historia, lo del materialismo histórico y la teoría marxista de la historia, que es como, digamos, un enfoque teórico de muchos que hay sobre cómo interpretar el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Cómo hacer una interpretación de la realidad social en la que vivimos y de la historia de la humanidad y de la historia de América Latina, de Costa Rica, de nuestro pasado en general, pero efectivamente, digamos, está toda esta discusión sobre cuál es el que más peso tiene, cuál explicación tiene más peso en el por qué suceden las cosas, ¿verdad? Si el factor económico y el determinante económico o los factores culturales y que después van con también los políticos y dentro de los culturales va el factor religioso, el factor artístico, etcétera. Y bueno, ha sido como una discusión respecto a quién puso primero, ¿verdad? El huevo o la gallina. El huevo o la gallina, sí. Pero en todo caso, creo que si uno lo utiliza complementariamente, ¿verdad? Más allá de todos los debates estos, por ejemplo, hablaba Carlos en Inglaterra, en Europa, que se daban entre los marxistas más economicistas, que planteaban siempre todo en base a lo material y que decían que todo se explicaba por lo económico material, por la infraestructura económica material, y después venían los neomarxistas culturalistas, que son muy fuertes en Inglaterra, que efectivamente a mí me gustan mucho, de hecho me influencian mucho todos los de la escuela de Birmingham, digamos, Edward Palmer Thompson, y después viene Raymond Williams, y Richard Hogarth, y Stuart Hall, y otros más que hablaban que quedarnos solo con lo económico era muy esquemático y muy básico, y que había que fijarnos en todos los demás componentes que caracterizan a la sociedad, como lo era toda la producción artística, lo cultural, religioso, las prácticas sociales, la vida cotidiana, el mundo del consumo, ¿verdad? Por supuesto que todas las relaciones de poder políticas, pero no solo la política de los de arriba y la política de los gobernantes, sino la política entendida como también una actividad cotidiana, diaria, de lucha social, de protesta política, de organización de movimientos cotidianos y de movimientos subalternos, etcétera. Y entonces, digamos, el arte evidentemente también está metido en ese dilema, ¿verdad? Desde el marxismo el arte, como decía el profesor Melvin, puede tener un papel preponderante en denunciar al sistema y combatirlo, al orden establecido, al sistema establecido, a las élites. Por ejemplo, lo de ayer que Elon Musk compraba Twitter, ¿verdad? Por un monto de 44 billones de dólares, algo así leí, y que Elon Musk básicamente tiene más plata que un país entero, como Haití o como Mozambique o como Ruanda, ¿verdad? Una sola persona puede tener más dinero que 15 millones de personas o que 20 millones de personas en países pobres, ¿verdad? Y eso podría ser muy irracional y podrían venir una gran cantidad de bandas que se obren en Elon Musk, que digan que es una desgracia que el planeta acepte ese tipo de desigualdades e injusticias, ¿verdad? Como hay bandas que más bien lo pueden exaltar y adorar y hacer apología de ese tipo de figuras. Entonces, claro, cada uno de nosotros como seres humanos decide qué tipo de arte apoyar y cuál arte nos gusta más. Y bueno, al final de cuentas, por ejemplo, toda esta discusión, yo ahora lo pensaba y cae en términos de, digamos, por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar por qué existe la violencia social y la gente que se dedica a la delincuencia y toda esta cuestión de meterse en pandillas y esto, de un joven de un barrio marginal, ¿por qué se mete en una pandilla y empieza a asesinar? Bueno, una preexplicación, la más básica, desde ese marxismo clásico más básico, es porque es una persona que vive en un barrio pobre y que está marginada y que no tiene acceso al dinero y a lo material, y tiene que hacerlo por hambre, por pobreza, porque quiere darle algo a su familia, y entonces va y roba, ¿verdad? Pero también está la otra explicación culturalista, sería todo el otro sistema, ¿verdad? De cuestiones, como lo son las creencias sociales cotidianas,
el consumo de arte, por ejemplo, la música reggaetón, ¿verdad? Incentiva. Ahora también hay que ponerle atención a ese tipo de cosas. ¿Qué puede incentivar que alguien se convierta en un pandillero? Hay toda una cosa cultural también, no solo es el hambre, la pobreza y la miseria en la que puede vivir en un barrio de los barrios del sur de San José, sino que el contexto familiar, el contexto de amigos, lo meten en esa dinámica de decirle que ser un gángster puede ser cool, o puede ser Exacto. chiva. Es que un ideal, escuchar, inclusive. claro, escuchar vuelve esa un música ideal. es chiva, ¿verdad? Vienen los reggaetoneros a tocar de otros países a Costa Rica y entonces tú quieres ser como ellos, Y ¿verdad? andan con nenotas y con Mia Khalifa y demás. Claro, claro, y después toda lo que puede incentivar no solo la música, sino el perfil de estas estrellas, de este tipo de género, de lo que podría ser el reggaetón, estas cosas, y también hasta el cine, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo de Rápido y Furioso, o las películas que tienen que ver con gángsters. Entonces las personas también no solo se influencian por su posición terrible de su problema económico, sino todo ese, vean ustedes en este ejemplo, todas las cuestiones culturales, desde la música, el arte, del cine, el contexto socioeconómico de la familia y el contexto cultural de la familia, ¿verdad? También influyen en que una persona decida terminar siendo un pandillero, ¿verdad? No solo es lo económico, también está todo el otro elemento de las producciones culturales y el mundo del consumo y la televisión, el cine, etcétera, etcétera. Entonces, es un debate interesantísimo que después lo vamos a seguir discutiendo. Todo el semestre vamos en esa. Sí, don Diego. Profe, con eso que comentaba el otro profe, Carlos. eh, Jorge. yo me quedo un montón, por ejemplo, en Latinoamérica con las narconovelas y todo eso. Es como estar humanizando la vida Claro, del narco claro. en Latinoamérica. Exactamente. Es impresionante. La Ese vez ejemplo que pasada, citas ese ejemplo es clave, ese ejemplo es clave Sí, que sí, sí. citas de las novelas, la vez pasada iba en un Uber Ujú. y ya estaba como con el Uber y veo que el Uber tiene una foto de fondo de pantalla de Pablo Escobar y yo me quedo así como, ¿por qué alguien tendría una foto de Pablo Escobar en su... Sí, claro. Sí, sí. Y eso me supongo Se que te te fue el pasó en Costa micrófono. Rica, ¿verdad? Imagínate en Colombia o en México. Todavía Sí. más fuerte es ese tipo de cuestiones culturales en Honduras. Pasa mucho eso, que la gente ve como un ejemplo a seguir narcotraficantes, pandilleros, asesinos, o la otra cuestión cultural que hablábamos ahorita, de ahí, yo conozco un montón de gente que ve como un ejemplo a seguir y ve como algo que inspira a Elon Musk, ¿verdad? Qué tuanis, yo quiero ser como ese multimillonario, quiero ser una basura de ser humano y un desgraciado, pero estar podrido en plata. Viva Elon Musk, y viva Mark Zuckerberg, que vivan los multimillonarios, ¿verdad? Muerte al comunismo y muerte a la igualdad y todo eso, y uno lo escucha a la gente y la gente se lo dice a uno en la cara y yo me quedo como, wow, ¿verdad? Cuando cualquier manifestación de que uno hable de justicia social o de igualdad de recursos o de una forma más racional de redistribuir la riqueza, mucha gente lo rechaza, digamos, de manera general y dice que jamás eso no sirve y los que pueden sostener el planeta y la economía son los multimillonarios, ¿verdad? Y alaban a estas figuras que tienen esos niveles de dinero. De ¿verdad? riqueza, sí. Exacto. Bueno, de alguna manera también justamente el narcotraficante se vuelve, no solo, digamos, es que tal vez la figura inclusive de Pablo Escobar es como más compleja, porque era un narco que tenía cierta visión de que en su entorno, digamos, quería tener al pueblo cercano a él, quería tenerlo contento para que no lo denunciaran y demás, ¿verdad? Pero entonces, de construir escuelas y cosas por el estilo, y una serie de retribuciones, si se quiere, digamos, a la sociedad, bueno, a su sociedad inmediata, que hacían que la gente no lo viera tan mal. A diferencia, por ejemplo, de los narcos actuales, digamos, en México, por ejemplo, que son de una bola de satánicos que descuartizan al que se le ponga enfrente y le haga feo, ¿verdad? No quiere decir que Escobar no hiciera eso mismo también, pero paralelamente ofrecía, o digamos, otro tipo de panorama, digamos, si se quiere, para sus sociedades. Carlos, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, nada más decir que este mundo de lo narco y de la plata fácil rodeada de ciertos tipos de lujos y excesos es muy replicado
en muchos videos de cierto tipo de música, ¿verdad? Ujú. Y de alguna manera también por ahí se da una romantización y una, ¿cómo se dice? Ayúdame, vos que sos Mm. eurización de héroe, o sea, convertir a Heroización, sí, digamos, sí, heroización. realización de este Ujú. tipo de personajes, ¿verdad? Y es parte como de todo un paquete cultural, ¿verdad? Que existe, ¿verdad? Y también por otro lado iba a comentar que eso que decías de Pablo Escobar, que de alguna manera hacía mucho tirano también ha funcionado así, ¿cierto? Que su entorno Sí, inmediato está muy bien tratado. De hecho, ese es el principio de la mafia, ¿verdad? sí. El que es compa mío, por él doy la vida, pero al que es enemigo lo tiro a un foso lleno de ácido, ¿verdad? Entonces, Ujú. no necesariamente, y en una película que acaba de cumplir 50 años hace poco, El Padrino, ¿verdad? Uy, Ahí, sí. ahí se ve eso claramente cómo funciona, ¿verdad? Cómo una cosa son las relaciones familiares y otra cosa es lo que hay, el negocio, ¿verdad? Entonces, ya, y esos son códigos de conducta que están muy, o sea, que son muy violentos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Diego. Ah, no, profe, con eso que ustedes comentaban, por ejemplo, yo no consumo novelas porque se me hacen un producto basura, pero algo que yo he visto en las narconovelas, por ejemplo, mi película favorita es Scarface, Cara Cortada. Ujú, Me imagino que la mayoría de ustedes la han visto. La película ujú, termina con la muerte de Tony por no haber querido matar a los hijos de que si mal no estoy, de un juez para un soborno. Él decide no matarlos y por esa razón, en un acto de venganza, él muere. O sea, él muere por tener un acto de humanidad. Estar en la cima de un cártel de drogas significa no ser un humano, no tener esos rasgos de humanidad que tenía Tony, por eso él muere. Pero cuando yo veo las narconovelas, veo algo completamente diferente, o sea, la romantización de ser una persona sin valores, sin escrúpulos, sin alma, y es algo que está también visto en la sociedad que, no sé, me genera conflicto. Conflicto es, por lo menos, mae, sí, sí. Por supuesto que es espantoso. Este, pero bueno, devolvámonos un poquito al tema que teníamos medio botado por ahí. Son muy buenas estas habladas y después retomaremos y seguiremos, pero por ahora aterrizo de vuelta en la clase. Ok, entonces un poco lo que planteábamos justamente es cómo el arte, todo esto que hemos conversado es un poco cómo el arte produce y reproduce un contexto y ayuda a reproducirlo y demás. Esta relación que es, digámosle, circular, como decía Carlos, en que infraestructura y superestructura se retroalimentan mutuamente, ¿ok? Entonces, un poco lo que planteamos es que, veamos lo siguiente, por ejemplo. Este primer punto hablo de textualidades, interpretación, ideologías, poder y contrahegemonías. La idea de que en nuestras sociedades hay dominancia, sistemas de dominancia y de ejercicio del poder, y hay movimientos contrahegemónicos en contra de los grupos dominantes que en general en el mundo son autoridades económicas principalmente, por un lado, y por otro lado, en algunos otros entornos, autoridades religiosas, pero mayoritariamente autoridades económicas. Em, el, el, entonces, bueno, así es como se establece digamos, la dominación y demás. Entonces, ya lo veremos también cuando lean los textos de Althusser y Van Dyck sobre el tema de la ideología, cómo funciona la ideología dominante, ¿ok? En una sociedad y cómo esto funciona. Vean, por ejemplo, digamos esto que tenía por Acochis, es una de los ejemplos estos que quería plantearles. El arte nunca refleja la realidad. Eso no existe. Ninguna obra de arte refleja la realidad. Y aún si creyéramos que cuando decimos refleja, implica que la repite exactamente igual, recordemos que un espejo siempre nos muestra la imagen invertida.
ni siquiera un espejo nos muestra la realidad como es. Y de vez en cuando puede ser que el espejo, de pronto uno dice, pasa por un lado y dice, uy, qué lindo espejo, me veo más flaco, o me veo más, no sé, más moreno, más lo que sea, ¿verdad? Los espejos también mienten. Y si uno es medio miope, se miente más todavía. A lo que voy es que, de nuevo, ninguna práctica artística y ningún medio de comunicación nos muestra la verdad. Nunca, eso no existe. Lo que hacen es mostrarnos una interpretación de la realidad, de la verdad. Este ejemplo que pongo acá justamente me gusta mucho porque tendemos a creer, por ejemplo, es que tal obra refleja la realidad de los niños pobres en tal lado. Eso no existe. Representa una realidad específica, todos, y cada obra de arte siempre da una opinión y tiene una posición política e ideológica. Así sea la cancioncita de Katy Perry tal o la cancioncita del reggaetonero tal otro, o el videoclip de tal o cual, representan justamente esto que conversábamos ahora, una posición ideológica. Si hay un video de reggaetón que nos muestra a un mae bailando con 7 viejas en tanga, nos está dando una imagen específica. Y si ustedes ven, por ejemplo, en algunos casos de esos videos de reggaetón hasta salen más con pistolas de oro y cosas por el estilo, ¿verdad? Justamente esa romantización que hemos mencionado, por ejemplo, de la actitud del narco, y se nos plantea, digamos, inclusive al reggaetonero ese, como una versión del éxito, que es el único que se puede tener en circunstancias de mucha pobreza, el acceso a cierto éxito económico, digamos, solo se logra o a través, por ejemplo, del reggaetón o a través del narco. Esto es una cosa muy, muy jodida. Eso nos lo representan estas obras, ¿verdad? No nos muestran las otras partes de ser un narco. Por ahí les voy a pasar, hay una maravillosa canción, hay una serie en los 80s, 90s que se llamaba Miami Vice. Miami Vice era un policíaco ahí, pues bastante, es muy estilizado, pero es muy interesante porque explora, digamos, muchos elementos de la cultura narco que apenas estaba surgiendo en los 70s, 80s, especialmente en Miami. La banda sonora de la serie esta, Miami Vice, la hace principalmente un músico talentosísimo, un guitarrista. Tal vez han oído hablar de un grupillo de rock de los 70s que se llamaba Los Eagles. Si no lo han oído, probablemente hayan oído hablar de la canción que se llama Hotel California. Si no han oído Hotel California, vayan a cultivarse un poquito. Hotel California de los Eagles, el guitarrista de los Eagles se llama Glenn Frey. Glenn Frey es el que hace la banda sonora de esta serie y tiene recuerdo una pieza que a mí me encanta que se llama El Blues del Traficante, el Smuggler's Blues. Por ahorita se los paso ahí por el chat para que lo vean. Que justamente cuenta todas las dificultades y tragedias y lo durísimo que implica ser un narcotraficante, ¿verdad? Que uno nunca tiene paz, que siempre anda perseguido, etcétera. O sea, es una cosa dificilísima, que siempre usan alias porque les puede caer y alguien puede cantar, etcétera. Es un piezón y es una parte de justamente mostrar toda la complejidad del fenómeno del narco, digamos, al menos como funcionaba en esa época, en los 80s, 90s. Entonces, bueno, el punto aquí, digamos, con esta imagen, por ejemplo, es que nada nos muestra específicamente la realidad. Un medio de comunicación puede escoger mostrarnos una parte donde el soldado sea el que ayuda al hombre herido y otra donde justamente más bien es el soldado el que maltrata al hombre herido. Y en realidad, pues la ambigüedad está ahí presente también, ¿verdad? Entonces, partiendo de esta idea de que el arte escoge una parte de la realidad para presentarnos, para mostrarnos, y no solo nos muestra solo un pedacito de la realidad, sino que además nos puede tratar de presentar múltiples facetas, pero lo hace también desde una perspectiva ideológica, digamos, del artista, ¿verdad? También, y del contexto en el que ha crecido. Planteemos lo siguiente.
Y esto es algo que, para que entendamos el tema de la realidad, me parece interesante porque me surgió en otra clase. Vean, estos son estrellas. El ser humano cuando se enfrenta a la naturaleza, a la realidad en general, la observa como algo que puede resultar pues difícil de comprender, si comprensible en todo. Entonces el ser humano comienza a interpretar la naturaleza, la realidad, para tratar de explicársela de alguna forma. A veces podemos encontrar, digamos, en lo que aparenta ser un caos, o en lo que vemos medio caótico en la realidad, podemos encontrar ciertos patrones, lo cual no quiere decir que los patrones existan en la realidad. Esta que vemos aquí, por si no la conocían, esta es la constelación de Orión, este es el cinturón de Orión, y estos son las estrellas que marcan las piernas, los brazos y demás. Un griego ahí, antiguo, probablemente que estaba comiendo algunos hongos medio extraños, probablemente se le ocurrió, dijo, uy, mira, ese se parece a Orión. Y entonces se le ocurrió que así se veía, pero no era así como lo veía, era así como se lo imaginaba. ¿Ya? Entonces, en este caos que se observa en la naturaleza, lo que hace el griego antiguo es tratar de encontrar un patrón de orden. Y ese patrón de orden, esa interpretación mitológica en este momento, ¿verdad? Es lo que llamaremos la cultura. La cultura sería entonces esa interpretación que realiza el ser humano de su entorno, de la realidad física, material, natural, social, etcétera. Esa interpretación, vean lo que decimos acá al principio, el ser humano interpreta su entorno, así se lo explica y lo transforma. Esa es la cultura. La cultura es la forma que tenemos de interpretar la realidad. El ser humano hace cultura, es la forma mediante la cual se comunica o, digamos, interpreta la realidad, la naturaleza. Planteo yo que la forma más compleja de cultura y de significación es el arte. ¿Por qué? Porque el arte juega con metáforas, no trata de darnos respuestas claritas, sino que en general busca hacer a veces más complejas y trata además de dar diferentes puntos de vista. Eso es una explicación más compleja. Piensen, por ejemplo, en el Quijote. Si no han leído el Quijote, léanlo porque no en balde, es probablemente la obra maestra de la literatura universal. Nos, el gran, digamos, el gran debate en el Quijote es justamente dos personajes que interpretan la realidad de forma muy distinta. Don Quijote, por un lado, interpreta la realidad de una forma específica. Y esto es importantísimo, ¿verdad? Él ve cosas en la realidad que Sancho no ve. De la misma forma, a la inversa, ¿verdad? Entonces, el juego constante con diferentes posiciones, donde ninguna es necesariamente la más válida, donde hay constantes discusiones, por ejemplo, pienso en una obra cumbre también con los hermanos Karamazov, si no la han leído, léanla también. Cada uno de los personajes de los hermanos Karamazov tienen discusiones teológicas, tienen discusiones morales, éticas, etcétera, políticas inclusive, que contraponen diferentes posiciones. Entonces nunca nos queda una respuesta. ¿Qué era lo que quería decir Dostoyevsky con este libro? De nada, o sea, no sabemos. A un poeta, y lo comentamos ahora, Octavio Paz, le preguntaron una vez, él escribe los poemas, ya lo verán, la poesía de Octavio Paz es bastante metafórica y como tal, entonces es poesía compleja. Le preguntaron una vez, maestro, ¿qué quiso decir usted con este poema? Y entonces Paz le respondió, ¿cómo qué quise decir con este poema? Pues lo que dije. Si hubiera querido decir otra cosa, pues digo otra cosa, ¿no le parece? Eso es fundamental. ¿Qué quiso decir el artista con esa pintura, con esa canción, con esa novela? Lo que dijo. ¿Qué quiso decir Mozart con la flauta mágica? La flauta mágica. Si hubiera querido decir otra cosa, dice otra cosa, ¿verdad? Eso es fundamental. Nunca, ¿por qué es fundamental? Porque dejemos de preguntarnos qué quiso decir el artista. Eso no nos interesa. Primero, lo que quiso decir el artista es lo que dijo, en primer lugar. En segundo lugar, por ejemplo, digamos en el caso de Goya o de Mozart o de tantos otros, ¿verdad? Ya se murieron, entonces no nos podemos preguntar. Lo único que tenemos es la obra de arte de por medio. Y retomando lo que decía el profe Carlos antes, nuestro papel como
intérpretes del arte, como digámonos apreciadores del arte, ya que estamos con la lógica de la apreciación musical, como intérpretes, consumidores, apreciadores, analistas inclusive de arte, nuestro papel es justamente interpretarlo, tratar de entender esa obra de arte. Pues sí, podemos entenderlo, tratar de entenderlo en relación con su contexto o con el nuestro propio también. Pero hay un componente importante cuando uno le preguntan, pensemos que las palabras no tienen un único significado, tienen múltiples significados, ¿verdad? Y si partimos de esa idea, si una palabra tiene múltiples significados, si yo digo la palabra perro, a todos se nos hace un perro diferente en la mente, ¿verdad? Unos piensan en el chihuahua, otros piensan en el, no sé, en el chau chau, otros en el pastor belga, otros en el alemán, otros en, no sé, ¿verdad? Alguno que tiene hambre pensará en un perro caliente, ¿verdad? Alguna muchacha por ahí pensará en el novio que le dio vuelta la semana pasada, algo así, ¿verdad? Entonces, cuando decimos la palabra perro, tenemos se nos hacen a todos imágenes diferentes en la mente. Esta idea, perdón un segundito que están cortando el zacate por acá, tengo que cerrar porque si no va a sonar muy feo. Esta idea de que una palabra tiene múltiples significados posibles, se nos hace inclusive más jodida cuando nos planteamos que una oración entonces, como son un montón de palabras, va a tener un montón de significados más posibles también. Lo mismo aplica entonces para un párrafo y lo mismo aplicará entonces para un poema o para una novela, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos dicen cuál es el tema central, nos preguntan cuál es el tema central de una novela, básicamente nos están preguntando cuál es el significado de esa novela, y una novela no tiene un único significado, tiene un montón de significados, montones de interpretaciones. Cada uno de nosotros interpreta una obra de arte no solo a partir del contexto de la obra o al contexto nuestro propio, sino además de nuestras propias experiencias, de cómo nosotros mismos interpretamos nuestras experiencias. Qué sé yo, una persona que haya sido objeto, qué sé yo, de una agresión o de una violación, por ejemplo, los interpretan de forma distinta. Algunas personas reaccionan de una forma, otras reaccionan de otra. Unas quedan traumatizadas de por vida, otras logran manejarlo de forma distinta, ¿verdad? De esto estamos hablando también. Interpretamos nuestras experiencias vitales de forma distinta. Y todo esto se vuelve más complejo, digamos, en cuanto al arte. Vean lo que ponemos acá también. El arte no es una simple manifestación de emociones o ideas de un artista. Toda obra de arte es producida en un contexto, con sus tensiones ideológicas, filosóficas, económicas y políticas. Y eso es importante también. Nunca un contexto histórico es univocal, digámosle monotemático. Siempre es complejo. Todo contexto histórico, toda sociedad es compleja siempre. ¿Qué quiere decir compleja? Que hay posiciones políticas, ideológicas, económicas, etcétera, morales, etcétera, que son distintas y en algunos casos antagónicas, opuestas, ¿verdad? Entonces, hay que entender inclusive que las propias obras de arte pueden parecernos contradictorias. Por supuesto que sí. Una obra de arte no es un manifiesto que pretenda ser coherente ideológica o políticamente. Es una expresión distinta y más bien, en el mejor de los casos, una obra de arte representa las tensiones ideológicas, filosóficas, económicas y políticas de un contexto específico. No es un panfleto. Hay obras de arte que pretenden ser panfletarias, claro que sí, pero otro montón son, aún las que pretenden ser panfletarias, terminan por infiltrárseles ciertas contradicciones propias del contexto en el que está, ¿ya? Entonces, esa es como la clave, Y Melvin, ¿verdad? y para Sí, nada más para ligarlo con lo que yo dale. en la clase pasada de música, tiene que ver con el lenguaje metafórico de las artes, Mm, ¿verdad? ujú. En el sentido de que las artes no están creando, o sea, la intención del arte no es que haya un lenguaje científico unívoco, ¿verdad? En que A es igual siempre igual a A, sino que existe este proceso metafórico que una cosa lleva a otra y por ahí entran las diferentes interpretaciones, que es lo que le da validez al arte. O sea, la validez del arte no está en dar un mensaje unívoco, sino más bien Ujú. en todo lo contrario, ¿verdad? Exacto. En hacer pensar de alguna manera al espectador, ¿verdad? O al que lo consume. Ahora,
estamos hablando ahí de arte y de buen arte, ¿verdad? Ajá. Nos vamos ahí, existe por supuesto todo un uso ideológico de estas herramientas que se aparecen en la publicidad, en el arte comercial, etcétera, 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 ¿verdad? Y eso obedece también a, a una, muchas veces a una justificación de una ideología, ¿verdad? Pero bueno, con eso ya quería nada más ligar esas dos Ok, ideas. ok. Dos detallitos a partir de lo que dice el profe Carlos. ¿Por qué decimos no? Es que de pronto yo decía, qué raro, porque yo no recuerdo esta vara. Claro, es que yo no pude estar en la clase tuya cuando diste toda esta cosa, ¿verdad? Entonces, ahí me disculpan si repito algo y no, por dicha el profe está acá, Carlos, para poder hacer el amarre importante. Cuando hablamos de, por ejemplo, de que la metáfora hace que que la significación sea más compleja, no pensemos en metáfora primero que nada como la comparación, digamos, como nos decían en el cole, que era la comparación sin usar la palabra como. Eso es una definición muy trivial y muy de secundaria de metáfora. La metáfora para nosotros va a ser, pensémoslo en este sentido, la reunión de elementos, pueden ser palabras, pueden ser imágenes, etcétera, que normalmente no van juntas, que rompen, digamos, la normalidad del uso. Y el ejemplo que pongo es bastante ilustrativo en este sentido. Pensemos, por ejemplo, en dos palabras que nos resultan absolutamente comunes, que usamos recurrentemente varias veces al día. Pensemos en la palabra mesa y en la palabra cielo. Las usamos a cada rato. Mira, puta, ya se nubló el cielo, ¿verdad? Madre, la mesa está sucia. La mamá dice, ve, recoja la mesa, ponga la mesa, ya vamos a comer, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo reúno estas dos palabras porque normalmente no van juntas? ¿Qué pasa si yo digo mesa de cielo? ¿Cómo es una mesa de cielo? ¿Es una mesa azul? ¿Es una mesa que cambia? Los aviones vuelan por la mesa. ¿Y cómo vuelan por la mesa? ¿Por encima, por abajo, por adentro? ¿Cómo vuelan por la mesa? Y si digo cielo de mesa, también, ¿verdad? Ahí se le hizo un calambre en la jupa a todo el mundo aquí, ¿verdad? Justamente eso es la metáfora. Son formas de hacer la significación más compleja mediante estas articulaciones, estas reuniones de elementos que usualmente no van juntos. En la normalidad, por supuesto, no hace falta que yo busque palabras ahí complicadísimas. Yo puedo hacer metáforas muy complejas con palabras absolutamente cotidianas y a uno igual el calambre en la jupa se le hace, ¿verdad? Entonces, de esto hablamos cuando planteamos que el arte tiende a hacer una forma de significación más compleja y por supuesto lo obliga a uno a pensar, a tratar de ver qué era qué es lo que me quiere decir o qué es lo que está diciendo este texto más bien, ¿verdad? Y lo van a ver con varios de los textos que están para que leamos ahí en comunicación. Algunos les va a dar un calambre en la jupa leer, los otros van a decir, yo no entiendo esta vara y tienen que ir leyendo frasecita por frasecita y dicen, algo se me está escapando porque no entiendo qué está diciendo este loco suelto. Aquí está muy pegado este escritor y no entendí ni pío. Les va a pasar. Es parte de la experiencia artística y eso es parte de lo interesante. Consideren, sin embargo, que la escogencia que nosotros les estamos poniendo, ya sea que les pase en música o que les pase en literatura, etcétera, ¿verdad? Lo ponemos con toda la intención. O sea, digamos, cuando yo les pongo un poema que suena complicado es justamente porque me interesa que sea complicado y porque me interesa que nos esforcemos. Piensen cuando ustedes van a hacer ejercicios al gimnasio. Usted tiene que hacer ejercicios y esforzarse para echar músculo, echar bíceps, echar tríceps, etcétera, ¿verdad? Bueno, lo mismo es el intelecto. El intelecto usted tiene que esforzarlo porque si no lo esfuerza, se le atrofia. Piénselo como un músculo y el arte nos ayuda a esforzar, a ejercitar nuestro intelecto, ¿verdad? Esa es la clave. Cuanto más arte nos enfrentemos, más nos obliga a pensar, más inteligentes nos vamos haciendo. La inteligencia, por supuesto, venimos con unas redes neurológicas ahí, pero la inteligencia se ejerce y se ejercita, ¿ok? Eso es fundamental para que lo tengan siempre presente, ¿ok? Otro componente de lo que quería retomar, de lo que decía el profe Carlos, era el asunto del arte
del arte comercial. Hay toda una teorizaciones de cómo entender el arte y demás, y son discusiones de nunca acabar. Personalmente, digamos, yo sí quiero distinguir entre arte y entretenimiento. Digamos, si algo lo que busca es que usted no piense, que básicamente se le relaje el cerebro al final del día porque está muy cansado, entonces, eso es entretenimiento. Musiquita muy simplona, donde usted nada más va a perrear, o con tonaditas simplistas, por ejemplo, ¿verdad? O algo, digamos, que no lleve a reflexión. Si usted se siente, pensamos en algo como Friends, por ejemplo, que a mí me encanta Friends, al menos hasta la 5ª temporada. Friends es una serie que tiene muy poco para pensarle. Y a mí me encanta, es súper entretenida, es apenas para relajar la jupa después de haber estado leyendo poemas del curso de generales, ¿verdad? Y está muy bien, no tiene nada de malo, pero no creamos que eso es arte, porque lo que está haciendo es tendiendo más hacia el entretenimiento, hacia la relajación intelectual, hacia el facilismo intelectual, o inclusive a reproducir valores dominantes, como puede ser la burguesía, etcétera, ¿verdad? Una forma de vivir de los blancos con plata. De pronto resulta que no tienen plata, igual, o Joey no tiene plata, entonces, pero igual vive en semejante apartamentón en medio de Nueva York a un brinco en Central Park, eso es recontra carísimo. Sí, claro. Y nada más, porque ahora que estás hablando de la industria de entretenimiento, de eso se habla en el texto que vos pusiste sobre los aparatos ideológicos del Estado. Exactamente. Para que porque esa es una herramienta súper útil que muchos van a analizar temas que tienen que ver con eso. Sí, ok, genial. Entonces, porque sí, digamos, este material que yo les estoy poniendo acá, igual que las lecturas de cada uno de los profes, los pueden usar como marco teórico en sus tesinas, por ejemplo. Eso que dice el profe ahora Carlos, por ejemplo, Althusser y Van Dyck son buenísimos y utilísimos como marcos teóricos por ejemplo, cuando la música, por ejemplo, o el arte, digámosle, el entretenimiento trata de promover ciertos valores propios del sistema o que buscan mantener el sistema y que no buscan mostrarnos las dificultades o las fracturas o las discontinuidades en el sistema. La industria de entretenimiento como aparato ideológico del Estado, ¿verdad? Absolutamente. Absolutamente. Y dígale desde el conciertico de Picnic, ¿verdad? Hasta, no sé, para el caso Friends o tantas otras cosas. Disney es uno de esos grandes ejemplos, digamos, del mantenimiento del status quo. Lo que tenemos ahí, digamos, respecto de la ideología de poder, la lectura del contexto, es lo que hemos hablado de cómo la práctica artística o la práctica, digámosle, cultural en general, nos dice algo del contexto en el que está hecha, más aunque pretenda no decirlo, nos está diciendo algo justamente por el pretender no decirlo en muchos casos, ¿verdad? Cuando alguien dice, por ejemplo, que no toma partido por los marginados, por los excluidos, que no cree que se deba defender o curar a los que están enfermos, o de ahí está tomando una posición muy clara también. No es que está en contra, no, sí está en contra. Dice que no está en contra, pero sí está en contra. O sea, cuando alguien pretende no tomar posición, está tomando posición. El pretender abstraerse de su contexto es una toma de posición, ¿ok? Veamos eso. Toda sociedad está organizada como un sistema jerárquico de dominancia y ejercicio del poder. Esto aplica en todos los órdenes sociales, desde el acceso a trabajo, salud, vivienda y educación hasta el manejo de los medios de comunicación o la apreciación del arte. Al analizar críticamente la significación del arte o cualquier otra manifestación cultural, podremos visualizar los modos de manipulación ideológica cuando están presentes y cómo subvertirlos. La idea es justamente cómo esto va colaborando, estas lecturas justamente nos van a favorecer o a ofrecer material para abordar las prácticas culturales y el arte desde una perspectiva más crítica. Por ejemplo, de la historia de las cosas es parte de eso mismo, justamente. Cómo nosotros vemos, por ejemplo, la gente quiere un teléfono nuevo aquí y allá, ¿y qué es lo que está ahí atrás? No sabemos.
hay voy a mandarles un videíto de un cómico inglés, me encanta, él es un irreverente, se llama Ricky Gervais. En una de las, él hizo de presentador de unos premios Emmy, no mentira, unos Golden Globes, unos Los Globos de Golden Oro. Globes fue 3 veces, fue. Exactamente, y en la última vez justamente decía esto, ¿verdad? Dejen de hablar, les decía a la gente de Hollywood, dejen de ser de venir aquí a tratar de hacer discursos políticos. Ustedes no saben cómo funciona el mundo, viven en sus casas, en sus mansiones, etcétera. Ustedes no saben lo que pasa a la gente. La mayoría de ustedes, dice además, ha pasado más tiempo ha pasado menos tiempo en el colegio que Greta Thunberg, ¿verdad? Y entonces en esa joda, básicamente lo que les dice es que muchos van y compran Apple o trabajan con Apple, etcétera, ¿verdad? Pero Apple justamente tiene talleres de explotación de niños en países del tercer mundo, etcétera. Lo mismo pasa con Zara, con un montón de objetos de consumo, de cadenas de producción de objetos de consumo. Por ejemplo, Elon Musk, ahora que lo mencionó el profe Jorge, este maldito viejo de Elon Musk apoyó el golpe de estado que se hizo en Bolivia justamente porque Bolivia tiene unas reservas minerales de litio que es fundamental para las baterías de montones de implementos tecnológicos que maneja Elon Musk. Entonces, y eso es detrás de lo que él iba. Nunca le ha importado el bienestar del pueblo boliviano, va detrás de la platica. Y ya salió diciendo también que este planeta se nos va a ir a la porra, que tenemos que ir a colonizar Marte, que más o menos cuesta $4 millones por persona ir a Marte. Pero de ahí, los que puedan, puedan, y los que no pueden, de ahí que salados, así a lo cascarudo. Mefistofélico. Ok. Tururum. Ok, de mi parte, yo concluyo acá este abordaje inicial, digamos, aquí está el material. Creo que son lecturas pues bastante claritas. De cualquier manera, la próxima sesión podemos hacer ojalá hayan leído esto y le echen una repasadita para ver si tienen preguntas para la próxima sesión de comunicación. O si tienen algunas dudas, también podemos de pronto, no sé, robarnos unos minutillos de sesión de guía, que tenemos un montón. En este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario o algo por el estilo? ¿Todo bien? Yo ahí, sí, Dale. ahí, no, yo quería contar que, bueno, ahí en el chat había todo un debate, que eso todo un pleito filosófico de hace 2000 años Sí. sobre si los seres humanos nos hacemos malos en el sistema o venimos malos de nacimiento, o si existe una naturaleza humana, etcétera. A mí más bien sí, efectivamente como en consonancia a lo que comentaron los profesores en el chat, ¿verdad? Es que siempre en el chat hay discusiones muy interesantes, pero es muy difícil Buenísima, sí. cuando uno está dando la clase le cuesta mucho hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ajá. Entonces uno no puede estar viendo el chat y hablando y explicando al mismo tiempo, pero a mí me parece que lo que es muy peligroso es en la sociedad contemporánea y en la narrativa y el discurso actual de los sectores, de los movimientos de esta nueva derecha liberal, que no es tan nueva, pero así se dice, la derecha liberal, o yo soy de los liberales y todo esto, individualistas a ultranza y enemigos del Estado y el colectivismo, viva la libertad y vivan los derechos individuales, bla, bla, bla. Y pues es profundamente cínica y perversa toda esa ideología, y lo digo con todo el respeto a lo que ustedes quieran pensar, los estudiantes, porque nosotros sabemos muy bien, y yo sé muy bien que en la Universidad de Costa Rica en este momento, los grupos liberales de derecha son fuertísimos y están metidos en todo lado. Pero lo digo y tengo los argumentos para señalarlo de que lo más nefasto de eso, y no es, incluso hasta a propósito de la Semana Santa, hasta anticristiano es este tipo de ideología, del negar los derechos de los colectivos, del negar los derechos de los grandes movimientos sociales, negar todos los legados que ha generado tanta protesta social, que ha logrado pues conquistas sociales, y todo reducirlo a la libertad, reducirlo a que el Estado es malo,
y que el ser humano de por sí está podrido de nacimiento y que la naturaleza humana existe y todos somos malos y que por eso existe Elon Musk y por eso existe gente pobre y gente arruinada, empobrecida, etcétera. Y la verdad no, en realidad ese discurso de que los seres humanos todos somos malos por naturaleza, lo que hace muchas veces, me parece que es muy extraviado el discurso porque lo que hace, como decía ahí en el chat, es justificar justificar y legitimar las violencias que el orden establecido impone, las injusticias y las desigualdades que el orden establecido impone, al decir y echarle la responsabilidad de todo al individuo, al ser humano, y al decirle que como es malo por naturaleza, todo lo demás es imposible de resolver, ¿verdad? Y en realidad no es así, en realidad es un problema de voluntad política y es un problema de quienes nos dominan y quienes dominan el mundo. La clase de ayer en otro curso en la que comparto con Melvin, habló mucho y debatió esto durante más de 2 horas, en la que planteábamos los problemas como por ejemplo las catástrofes naturales y todo el problema ambiental que hay hoy en día, la contaminación del medio ambiente, la explotación de los trabajadores, etcétera. Eso es culpa de seres humanos y podemos ponerles nombres y apellidos a esos seres humanos. Grandes corporaciones transnacionales, las 100 corporaciones transnacionales más poderosas, los 10 hombres más poderosos del mundo y más multimillonarios, dentro de los que está efectivamente Elon Musk y compañía, ¿verdad? Ahí tenemos otros nombres, Carlos Slim, el mexicano, ahí está, por cierto, el dueño de Sara también, o la dueña de Sara, no recuerdo, la familia dueña de una empresa como Sara, ahí está, bueno, obviamente Bill Gates, ahí está obviamente Mark Zuckerberg, ¿verdad? No son solo los gobiernos, muchas veces los que cometen atrocidades contra la gente y contra el medio ambiente, sino son las grandes corporaciones y las grandes empresas poderosísimas, y entonces podemos ponerle nombre y apellido a quienes son los responsables de la catástrofe humanitaria en la que estamos y dejar de estarle echando la culpa simplemente a un discurso tan básico como los seres humanos todos somos malos, entonces no hay forma de resolver los problemas que tenemos la humanidad. Eso es mentira. Sí hay formas de resolverlos, ya incluso durante más de 100 años, muchos teóricos y una gran cantidad de filósofos, pensadores teóricos han dado muchas luces de cómo resolver grandes problemas de la humanidad, pero el problema es que eso depende mucho de los grupos de poder, ¿verdad? Y esos grupos de poder no están anuentes a soltar el poder y a soltar su posición de élite en la pirámide de clases. Y por ello es que es tan difícil, por ejemplo, hablar de un tema como resolver la hambruna en África o la hambruna y el hambre en América Latina, ¿verdad? Entonces vean ustedes que muchas veces esas ideologías que nos salen en redes sociales, en algunos movimientos políticos que se nos hacen como muy a veces inocentes, supuestamente neutros, supuestamente objetivos, está totalmente, más bien todo lo contrario, está totalmente cargado de pura ideología, es eso, ¿verdad? Todas estas páginas que yo ahí sigo a veces por ver que ponen, que alaban a alguien como Elon Musk, eso es pura ideología, ¿verdad? O alabar a alguien como Mark Zuckerberg, ¿verdad? Y todos los días ponen cosas positivas y le ponen a todo eso una narrativa como que le llaman pensamiento positivo o le ponen educación financiera, ¿verdad? Ay, Si sí. usted se levanta todos los días en la mañana y tiende la cama y se pone los zapatos y se va a correr 1 hora y hace ejercicio y después llega a la casa y desayuna frutitas, va a ver que de pronto va a ser como Elon Musk, porque es una persona disciplinada y educada y tiene toda la educación financiera y la educación y la disciplina para ser pronto tan exitoso como Elon Musk. Eso es pura perversidad, mentira, ¿verdad? Los multimillonarios del mundo son multimillonarios porque han heredado grandes riquezas y grandes millones de dólares. Ya, no es porque se levanten en la mañana y tienden la cama, yo también lo hago, me levanto a las 6 o 7 de la mañana, tiendo la Igual, cama y me voy a y hacer uno sigue ejercicio. igual de limpio, ¿sí? Sí, exacto, me voy a hacer ejercicio y trato de mantener un balance en la vida porque eso es bueno, está bien tener hábitos buenos y hábitos que nos puedan generar una vida mejor, pero nada de eso nos va a hacer multimillonarios como todas estas páginas cínicas dicen, ¿verdad? Entonces, para que vean ustedes que a propósito de la clase del profesor Melvin, a propósito de Luis Althusser, que sigue siendo un clasicazo y por ejemplo lo más reciente de Theo Van Dyck, que es posiblemente el mejor estudioso de hoy en día de los temas de ideología y discursos, a propósito de ellos, todo lo que vemos en televisión y vemos en redes sociales a diario, cotidianamente, es pura ideología, ¿verdad? Y pura ideología dominante en el 90% de los casos. Es como el programa de Canal 7, recuerdo, siempre lo pongo de ejemplo, había un programa antes que daban en las noticias de la noche, del último turno de las 10, que la llamaban Tips para ser exitoso.
¿verdad? Y tips para ser exitoso lo presentaba Ignacio Santos, y lo que Ignacio Santos le decía a uno, en tips para ser exitoso, la publicidad era un carajo, un hombre blanco, macho, con el pelo para atrás chupado, de ojos azules, guapísimo, que tenía un Rolex y que andaba un saco y corbata y un Ferrari, y que vivía en unos condominios, en una torre de condominios, y que era un hombre de éxito, ¿verdad? Eso es lo que Canal 7 nos dice que es ser exitoso. Ahora, lo que hay que cuestionarse es quién puede llegar a ser así, y además si eso realmente es ser exitoso o no, ¿verdad? Pero Canal 7 imponía, digamos, esa visión de mundo de lo que es ser un hombre blanco exitoso, ¿verdad? Y todo lo demás, obviamente, sobra, ¿verdad? Entonces vean que ustedes, estos cursos nos ayudan también a entender la realidad y a leerla de una manera mucho más crítica, o eso es por lo menos lo que nosotros intentamos, ¿verdad? Exactamente. ¿Algo más, gente? ¿Alguien que quiera compartir algo? ¿Estamos? ¿Todo listo? Carlos. No, era más bien ya, porque si estamos cerrando para ponerme de acuerdo con mis grupos. Entonces, Sí, dale. Más bien, si quieres dejar de grabar de una vez, entonces. sí, voy a dejar de grabar. Ok.